dilución de 1 a 10,000. ¿Cómo preparo esta dilución de 1 a 10,000? Pues diluyo 1 mililitro de adrenalina en 19 mililitros de solución salina, ¿verdad? Y estos 19 mililitros de solución salina, yo le puedo dar 1 mililitro por cada kilo, ¿verdad? Cuando queda a una dilución de 1 al 10,000, y eso me va a estar dando... Sí, adelante, doctora. Eso me va a estar dando una dilución de 0.1 miligramos sobre mililitro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Respecto a las mascarillas que ocupamos, por ejemplo, Sí. Para el bebé, ¿qué pasa si en el hospital en donde estamos no tenemos las que necesitaría, por ejemplo, un bebé pretérmino? O sea, ¿tendríamos que ocupar la que tenemos, aunque, bueno, sería recomendable ocupar la única que tenemos? ¿O? Pues sí, es recomendable ocupar la única que tienes, pero realmente no te va a dar un buen sello, va a fugar, ¿no? Entonces, pues, no va a ser efectivo. De hecho, cuando ustedes se vayan a un centro de salud, ni mascarillas van a tener, niños. Entonces, lo que podemos hacer es dar respiración boca, nariz. Ajá, nosotros tenemos que dar respiración cubriendo la boquita y la nariz del bebé para insuflar esos pulmones. Entonces, o podemos ocluir la nariz y dar respiración por la boca, ¿verdad? A ese bebecito. Eso es lo que tendríamos que hacer, porque de hecho ni van a encontrar mascarillas, y ahorita vamos a ver el ritmo con el cual vamos a realizar tanto ventilaciones cuando solamente requerimos ventilaciones, porque nosotros tenemos nuestro primero y segundo ciclo de PPI hasta completar ese minuto, como ya habíamos comentado, o cuando ya necesitamos, porque tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de 60 o igual a 60, iniciar compresiones. Entonces tenemos que coordinar ventilación con las compresiones cardíacas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Gracias, doctora. Bueno, entonces, nuestra medicación, pues de preferencia la vamos a pasar por un catéter. Ahí estamos viendo lo que es una onfaloclisis, ¿verdad? Y cómo se realiza. Entonces, como comentábamos, pues si se fijan, alrededor del muñoncito umbilical ya hay, en este caso, está acordonado pues con lo que sería seda. ¿Por qué? Porque si nosotros soltamos esas sedas, pues las arterias umbilicales, que son 2 ahí, pues desangrarían al paciente. Entonces nosotros tenemos que localizar cuántas venas tenemos en el muñón umbilical. 2. Una, ¿verdad? Entonces es fácil, ¿no? Generalmente central. Las características de las venas, ¿cómo son las paredes? ¿Son gruesas, son delgadas? ¿Cómo son? Delgaditas, ¿no? Deformables, mientras que las arterias, cuando nosotros las tengamos que localizar, pues son redonditas, son periféricas y pues obviamente se ven gruesas, ¿verdad? La pared muscular. Entonces así las identificamos y cortamos nuestro muñón umbilical, como dijimos, 2 a 3 centímetros, y ahí empezamos a localizar el vaso y introducimos nuestro catéter. Hay tablas que vienen en los libros, principalmente en el Harriet Lane o cualquier libro de neonatología, Cloher y Gomela, que nos van a decir la distancia a la cual necesitamos colocar de acuerdo a unas mediciones que nos pide realizar para que podamos introducir en forma apropiada y central ese catéter. Y pues como este vaso no se va a colapsar, es fácilmente asequible realizar este procedimiento y nos tardamos como unos 5 o menos minutos en poderlo realizar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estábamos hablando del clampeo, que el otro día estábamos diciendo, ¿verdad? Y cuando yo les comentaba el punto entre las dos pinzas para realizar lo que sería la incisión, yo les decía, en este caso, cuando nosotros no tenemos, que es lo que comúnmente va a pasar, nosotros aquí tenemos las liguitas que vamos a poner, entonces las liguitas las pasamos por acá, que ya dijimos que tienen para rodearlas lo que sería igual, en este caso, una seda, y de ahí nosotros las vamos a recorrer después de que cortemos nuestro muñón umbilical a través de la pinza para que queden en esta posición. Obviamente más abajo dijimos que de 3 centímetros más o menos a 2, ¿verdad? Y que nuestro muñoncito nosotros lo vamos a pinzar más o menos 4 a 5 centímetros para que nos quede
esa distancia para poder recorrer esa liga hasta el punto deseado. Generalmente cuando son ligaduras de este tipo y no son clamps como estos, nosotros debemos de colocar 2 para mayor seguridad, ¿verdad? Y siempre debemos vigilar que no haya sangrado. Ok, entonces, en este paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 preguntas que vamos a realizar? Ustedes están en la sala de tococirugía, el ginecólogo, como pueden ver ahí, está sacando ese bebé. ¿Cuáles son las 4 preguntas que debemos realizar? Dijimos. ¿Cuál es la edad Rápido, gestacional? ya no las debemos dejar. La edad Edad gestacional. gestacional. Si las Ajá. Es características claro del del líquido amniótico. Líquido amniótico, ajá, aquí es claro. ¿Qué ¿cuántos otra productos cosa? se quieren? ¿Cuántos? Único, Factor adicional. ninguno. Este niño, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Se lo darían a la mamá? ¿O lo pasan al área de reanimación? Edad gestacional, 38 semanas. Al área Y de su mamá. reanimación. ¿Verdad? Podemos realizar entonces, ¿qué? Apego materno inmediato. Se ve Rosita, está llorando, está gesticulando, ¿no? El tono, ¿cómo lo ven? Bueno, Adecuado. pues se viera, ¿no? Está moviendo los piecitos ahí, pareciera. No podemos valorarlo bien porque, bueno, pues no es dinámico el asunto. Ok, segundo caso. Les están entregando ese bebé. Mis 4 preguntas. 43 semanas. Líquido amniótico, ¿se los tengo que decir o lo están viendo? Está bien. Se ve. Ok, entonces, ¿qué es? Pasarlo a mesa. Es meconial, ¿verdad? El tono, ¿cómo lo ven? Acuérdense que estamos valorando también el tono, ¿no? O sea, ya les dije, si lo ven como trapo, pues obviamente, aunque tenga el líquido amniótico claro, pues hay que pasarlo para allá. Entonces, ese niño, ¿cómo se ve su tono? ¿Ustedes ven así como que se ve normal? Se ve Está rápido. no está en flexión. Ok, ¿cuántos requieren para la reanimación de este bebé? ¿Cuántos miembros ustedes ya destinaron? Sabían que era postérmino, investigaron, tenía desaceleraciones, ¿verdad? Ya no había tanta variabilidad y lo sacan por cesárea urgente porque empieza con bradicardia fetal. La mamá es diabética y es hipertensa. ¿Cuántos de ustedes creen que puedan reanimar ese bebé? 3. Un 3 mínimo puedo empezar, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué equipo crees que vas a requerir para reanimar este bebé rápidamente? Que tú ya sabías y que con antelación ustedes, al saber que tenía esos factores de riesgo, previeron. ¿Qué equipo mínimo? La fuente de calor. Ajá. Fuente de calor radiante. Fuente de luz. ¿Qué más? Va a ser una reanimación. ¿Cuál es la prioridad, dijimos, en la reanimación neonatal? La ventilación. La ventilación. Ventilación. Entonces, ¿qué es lo que yo ya preparé? Su paciente Mascarillas. puso 3 pilas. Mascarillas. ¿Qué mascarilla? Tenemos 3 tamaños nada más. 1. Mascarillas, doctora. Mascarillas. Las que son. Así, perdón, sería para postérmino, bueno, sería término, postérmino. Déjenme ver porque ya no me quiere aparecer. Ok, entonces sería la de. Acuérdense que son 3 tamaños. ¿Cuáles son los 3 tamaños? Aquí vamos a estar repitiendo porque eso es lo único que se van a llevar acá, a casa. 3 tamaños, dijimos. ¿Sería la del recién nacido término? De término, pretérmino y de prematuro Postérmino. extremo, ¿no? Acuérdense, prematuro extremo
prematuro y de término. Por debajo de esos 1500, o sea, casi por los debajo de los 1000, son muy chiquitos, entonces son esas mascarillitas chiquititas. Ajá, por arriba de ese peso, pero menos de 2500, pues nos toca el segundo rubro de mascarillitas. Ya los pacientes que son de 2500 para arriba, pues nos sirve la mascarillita de término. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué más? O sea, ya me dijeron que deben de tener preparado su oxígeno. ¿Qué más es prioritario? En el ABC, los La aspiración. aspiración, liberación de vía aérea, entonces aspirador, ya ustedes ya tienen sus sonditas de aspiración. El meconio es muy espeso, entonces yo no elegiría una sonda 5, elegiría una sonda grande, ¿no? Una 10, una 8 para poder aspirar, ¿verdad? Si es necesario. Entonces todo eso yo ya lo tengo que ir pensando. Las mascarillitas, ¿qué me falta para dar? No, nada más la mascarillita, ¿qué me falta? La bolsa de De presión reanimación. positiva, ¿no? Mi oxímetro de pulso, ¿verdad? Y mis medicamentos. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ¿qué me dice mi algoritmo del reneo? Que yo en el momento en que recibo este bebé, voy a realizarme mis preguntas básicas, ¿verdad? Recién nacido de término, tono, respira, llora, ya dijimos, líquido amniótico, edad gestacional, las 4 preguntas básicas para ver qué es lo que va a requerir. Una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente y vemos que este recién nacido de término tiene buen tono, respira, ¿verdad? O llora activamente, podemos pasar, dijimos, a la reanimación habitual, que sería en este caso el apego materno. Yo no la puedo magnificar más. El siguiente punto es que si lo veo que está hipotónico, que veo que este paciente no llora, no respira, ¿verdad? O es de pretérmino o posttérmino, yo voy a pasar este paciente a la cuna de calor radiante. Dijimos que de este paso hacia allá, en el cual yo recibo con campos, ¿verdad? Lo pongo en la cuna. ¿Qué voy a hacer? Posicionarlo. ¿Cómo lo voy a poner? ¿En qué decúbito? De cúbito dorsal. El decúbito dorsal. Dijimos que lo vamos a poner con una almohadilla, preferentemente debajo de los hombros, para que podamos tener una alineación de esos ejes orofaringios, ¿verdad? Es decir, nosotros lo que tenemos que buscar es una ligera hiperextensión o lo que nosotros nos describen como posición en olfateo. Una vez que yo logro esto, lo que tengo que ver es si necesito liberar esa vía aérea, ¿verdad? De esas secreciones y veo que tiene mucho, que tiene, por ejemplo, el meconio ahí, entonces yo agarro con la perilla, lo aspiro, ¿verdad? Y entonces una vez que hago esto, empiezo a secar a mi paciente. Con ese secado, que no tiene que ser enérgico, que le vaya a arrancar yo la piel, en teoría también lo estoy estimulando, ¿verdad? Pero si mi paciente, al secarlo, cambiar de campus, que es esto, me debe de llevar menos de 30 segundos, sigue sin responder, es decir, no inicia automatismo respiratorio, yo puedo hacer un estímulo enérgico sobre el dorso, frotándolo, o sobre lo que sería el pecho, ¿verdad? O antes se describía, y lo llegábamos a hacer, golpecitos pequeños, como chirolazos, o sea, lo que sería entre su dedo medio y el pulgar en la planta del pie, aunque esto último ya no se realiza. Lo que nosotros realizamos es una estimulación, lo que sería, como decíamos, un poco más enérgica, sin que llegue a ser, en este caso, que genere lesiones en la piel, que sea demasiado fuerte, ¿verdad? Sobre dorso, dijimos, o sobre tórax. Si con esto completo mis 30 segundos posteriores al nacimiento y mi paciente continúa en apnea o su frecuencia cardíaca es menor a 100, está indicado que yo inicie presión positiva. Ahí lo dice, ¿verdad? Entonces, esa presión positiva que yo voy a iniciar debe de tener más o menos aproximadamente un ritmo que me dé 60 respiraciones por minuto. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a dar esas número de compresiones que serían más o menos a un ritmo de 6, ¿verdad? Durante esos 30 segundos
voy a estar dando esas respiraciones. Es decir, yo voy a completar, sigo yo haciendo mis números de compresiones, más o menos, de cuánto tendré que hacer cada respiración para que en un minuto me dé 60 respiraciones. ¿Cuánto debe de durar? O sea, ¿cuántas respiraciones debo de dar por segundo? Una por segundo, ¿no? Quiero en esos 30 segundos que van a ser mi ciclo, mi siguiente ciclo de PPI para completar un minuto. Si nos vamos viendo, o sea, aquí, como yo les comentaba a ustedes, perdón, permítanme, de aquí a acá son 30 segundos, ¿sales? De aquí a acá son mis siguientes 30 segundos que me dan mi componente total de un minuto. Los primeros 30 segundos yo debo de calentar, posicionar, liberar vía aérea de secreciones, secar y estimular si es necesario. Si en esos 30 segundos no tengo una respuesta favorable, entonces voy a iniciar lo que sería la presión positiva. ¿Cómo defino una respuesta no favorable? Apnea, respiración irregular, ¿verdad? Lo que sería una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Si yo cualquiera de estos tres lo tengo, pues considero que necesito iniciar lo que sería presión positiva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya inicio mi presión positiva. ¿Cuál es mi meta? Pues un recién nacido respira entre 40 a 60 veces en un minuto. Mi objetivo es dar aproximadamente 60 respiraciones en un minuto, pero yo no voy a llevar a cabo todo esto un minuto, sino yo nada más lo estoy llevando 30 segundos, por lo cual yo debo dar una respiración aproximadamente por segundo. ¿Qué debo de valorar cuando estoy dando las respiraciones? Pues que sean efectivas, que se levante ese tórax, que empiece a mejorar la saturación, ¿no? Entonces, bueno, ahorita más adelante, pues lo vamos a volver a ver más gráficamente. Según yo sí las traigo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, doctora. Entonces, dijimos que vamos a valorar, vamos a suponer que nuestro paciente mejoró, ¿verdad? Entonces ya se incrementa la frecuencia cardíaca, mejora la coloración, ¿verdad? En este caso, el esfuerzo respiratorio ya es regular. ¿Qué voy a valorar? Pues que ese esfuerzo respiratorio sea apropiado, es decir, que no tenga dificultad respiratoria, que la cianosis, pasado el tiempo, de acuerdo a esta tablita, esté dentro de las metas que yo requiero. Si el paciente respira normal, si la saturación va acorde a esta tablita, pues yo no requiero darle ya más soporte con oxígeno, pero si mi paciente tiene respiración dificultosa o si la saturación no se logra, pero la respiración está presente, es decir, ya no hace apneas ni es irregular, entonces yo puedo pasar a los siguientes dispositivos, que sería desde puntas de alto flujo, dijimos, hasta un CPAP, ¿verdad? Para obtener mis metas de saturación de acuerdo al minuto de vida que está cursando ese paciente. Pero si nuestro paciente en el escenario que vimos anterior, ¿verdad? En el cual tiene muchos factores de riesgo, ya estaba con aceleraciones, ¿verdad? Dijimos, de la frecuencia cardíaca, nosotros esperamos que ese paciente lo estemos encontrando en un periodo de sufrimiento fetal ya no agudo, sino más crónico, y entonces esa insuficiencia de suministros de oxígeno y glucosa, pues van a hacer que mi paciente tal vez no responda ni siquiera en primera instancia a la presión positiva en un primer ciclo. Entonces probablemente va a requerir un segundo ciclo. Y entonces vuelvo a ver, ¿no? O sea, yo ya apliqué mi presión positiva, reevalué y decidí primero, en el primer caso, que podía pasar hacia esto. En el segundo caso, no hubo respuesta y entonces está indicado que yo vuelva a iniciar un segundo ciclo de PPI. Dijimos que de PPI se debe de completar en total una vez que yo inicié un minuto. Es decir,
Si yo tengo una frecuencia cardíaca, dijimos, menor a 100 o la tengo menor inclusive de 60 o de 60, pero todavía no he dado mi segundo ciclo de PPI, no puedo iniciar las compresiones cardíacas porque lo que yo necesito es restablecer el suministro energético y en este caso dijimos que las reservas de oxígeno son muy limítrofes porque nuestra saturación en la vena cava inferior, ¿en cuánto andaba? Que era la saturación sistémica. Acuérdense que aquí la tenemos al revés, ¿verdad? ¿5%? ¿De 30 a 40? Más o menos entre el 70%, ¿no? Dijimos que andaba en el 65%, pero si bien nos va, andaba entre el 70%. Más o menos eso va a ser 65 más menos 5%, lo que va a andar oscilando nuestra saturación. Entonces, imagínense ese miocardio, ¿cómo va a trabajar con esa saturación? Pues antes sus demandas metabólicas no las tenía que cumplir al 100% él solito, ¿no? Le ayudaba a la mamá, a los pulmones de la mamá, entonces todo su metabolismo, por ejemplo, con respecto a esos órganos que no estaban funcionando, pues no requerían oxígeno para funcionar, ¿no? Porque no estaban en funcionamiento varios de ellos. Hasta el momento en que nace, en que realiza esa transición, sus demandas energéticas se incrementan y por lo tanto estos aportes son insuficientes. Por ello es que nosotros tenemos que establecer un adecuado suministro para presuponer que ese miocardio entonces ya no va a responder y va a requerir masaje cardíaco. Entonces aquí, aunque yo tenga una frecuencia cardíaca menor a 60, primero tengo que completar 1 minuto de PPI, es decir, 2 ciclos de PPI. ¿Cuánto dura un ciclo de PPI? ...30 segundos, ¿sales? 30 segundos y reevalúa a mi paciente. ¿Le va bien? Vamos hacia el algoritmo que nos dice que, pues, vamos a vigilarlo solamente, le vamos a poner puntas o lo que requiera, ¿verdad? O, si no responde, un segundo ciclo de PPI. En el segundo ciclo es cuando yo considero en estos pacientes que muy probablemente, por sus condiciones de asfixia, van a requerir la colocación de un dispositivo, ¿verdad? En este caso, de intubación endotraqueal, ¿verdad? Y entonces, estos dispositivos pueden ser, dijimos, la cánula orotraqueal, una mascarilla laringea, que es la que vimos que no necesito el laringoscopio, solamente la meto, ¿de acuerdo? Entonces, puedo tener estos dos dispositivos para poder aplicar a mi paciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya decíamos que si en ese periodo de tiempo, en el transcurso, yo para intubar a este paciente, para cuando yo ya lo vaya a intubar, necesito haber acabado mis ciclos, es decir, completado mis ciclos. Yo completé el primero y completo el segundo. Al completar el segundo, si ya no presentó esfuerzo respiratorio ni nada, entonces lo voy a intubar en ese momento. En ese momento, al acabar mi ciclo, siempre es importante acabar los ciclos, debo reevaluar. Agarro, lo veo y veo que no hay un esfuerzo respiratorio efectivo, dependiendo de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si es mayor o no a 100, en ese momento es el que yo decido iniciar ya una intubación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya dijimos que, bueno, mejoró la frecuencia cardíaca, empezó con esfuerzo respiratorio regular, o sea, efectivo, bien, no hace pausas, no hace apneas. Ah, bueno, vuelvo a mis dispositivos que ya habíamos dicho, en este caso, de alto flujo o CPAP, no tiene esfuerzo respiratorio, pues asistencia ventilatoria mecánica, garantizando una vía aérea con una cánula orotraqueal o una mascarilla laringea. ¿De acuerdo? Siguiente punto, pues bueno, el escenario que decíamos, ¿no? Que al que no nos queremos enfrentar, pues nadie, ¿no? En este escenario, pues definitivamente nosotros encontramos un paciente que presenta una frecuencia cardíaca menor a 60. Nosotros vamos a repetir todo este ciclo. Mientras la frecuencia cardíaca sea mayor a 100, así lo podamos intubar o no, o estamos esperando a alguien experto porque no tenemos la pericia o, en este caso, tampoco tenemos el material, podemos repetir los ciclos, ¿verdad? Entonces vamos a estarlos repitiendo de forma continua hasta que logramos establecer esa vía aérea o que el paciente inicia automatismo respiratorio. Pues la realidad es que si ya tras 2 ciclos no lo inició, no lo va a iniciar de forma espontánea. ¿De acuerdo? Y bueno,
llegamos al escenario en el cual pues estamos dando esa reanimación, sigue sin respirar y la frecuencia cardíaca empieza a descender, o siempre, como ya habíamos dicho, desde un principio pudo haber sido menor a 60, pero ya completé mis ciclos y no mejoró. Entonces, en este escenario, para nosotros, el gasto cardíaco es insuficiente para este bebé porque sus cavidades cardíacas son muy pequeñitas. Entonces, la cantidad de sangre que pueden expulsar es muy poquita. Por eso es que los bebés, y generalmente vamos viendo que conforme un niño va creciendo, su frecuencia cardíaca, conforme aumenta el tamaño de sus cavidades, va disminuyendo, el volumen sistólico va siendo más efectivo para poder nutrir los tejidos. Aquí, como el volumen sistólico es pequeño y es muy limitado, pues las frecuencias cardíacas que requiere son superiores. Con 60 de frecuencia cardíaca, 40, 30, para nosotros equivale paro, porque ya la cantidad de gasto cardíaco que es capaz de alcanzar con esa frecuencia es muy pobre. Y entonces nosotros aquí requerimos optimizar esa frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del masaje cardíaco, que ahorita vamos a ver cómo se da. Entonces, bueno, iniciamos nuestras compresiones. ¿Cómo vamos a hacer nuestros ciclos de compresiones? Dijimos, tienen que alternarse con la ventilación. En los pacientes adultos o en pacientes pediátricos mayores, nosotros decimos que una vez que intubamos al paciente podemos dar compresiones y ventilaciones de forma independiente. Aquí, por la superficie del paciente, por todas las interacciones que tiene, pues es imposible porque no lograríamos una adecuada ventilación. Entonces aquí lo que se hace es alternar 3 ciclos de compresiones. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Entonces así vamos a dar nuestras compresiones hasta completar. ¿Cuánto? No son más, tienen que llegar más o menos a 120. Me refiero al tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos que dar estas compresiones? ¿Sí leyeron en su manualito? $30 segundos, ¿no? O sea, siempre acuérdense, nuestros ciclos van a ser de 30 segundos. ¿Sales? Cada 30 segundos yo voy a reevaluar a mi paciente. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? En ese periodo de tiempo en el cual yo ya realicé mi reevaluación, hice mis compresiones, estoy ventilando, pero no tengo una respuesta, entonces yo considero la utilización de adrenalina. Pero si en alguno de los pasos, y más bien en todos y cada uno de los pasos, desde que yo inicié la ventilación a presión positiva o de inclusive desde que yo recibí mi bebé, yo no puedo establecer una vía aérea adecuada, es decir, porque la cabecita está torcida, que eso es bien común, ¿verdad? Que esté flexionada y esos ejes orofaringeos no permiten que entre fácilmente el oxígeno, sino más bien lo están obstruyendo, pues voy a no poder progresar de forma apropiada con mi tratamiento. Si mi mascarilla no hace un buen sello, si yo no le pongo la almohadilla para lograr esa posición de olfateo, ¿verdad? Todo eso, si yo no lo logro, no voy a poder ventilar bien a mi paciente. Entonces siempre voy a estar buscando corregir desde errores que puedo tener en la técnica de realización de mi reanimación, ¿verdad? Hasta fallas en el equipo. A veces, por ejemplo, es común que si requerimos fracciones de oxígeno, por ejemplo, del 30%, y le seguimos dando al 21% porque de repente se les desconectó el oxígeno y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar reevaluando el por qué. ¿Es el paciente o hay alguna circunstancia ajena al paciente que no nos está permitiendo llevar a cabo una apropiada reanimación? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí, dudas, preguntas que tengan. Bueno, No, doctora. el recién nacido de término vigoroso, ya dijimos las 3 preguntas. Podemos pasarlo con su mamá, liberar secreciones si es necesario, solamente si es necesario, es decir, que presente, en este caso, datos de que le están generando obstrucción de la vía aérea, es decir, que
esté tosiendo continuamente, que veamos que no puede respirar, que se escuchen ahí en la orofaringe, ¿verdad? Entonces solamente así vamos a aspirarlas. No importa si el bebé nace con meconio, es decir, si el bebé está llorando, está con buen tono, está gesticulando, no es necesario, aun cuando tenga meconio, el aspirar esas secreciones. En sus guías o libros antiguos, tienen que revisar el manual, venía que nosotros en un recién nacido con meconio, que estaba teñido su líquido amniótico, teníamos que realizar una secuencia de intubación rápida y aspirar de lo que sería la orofaringe y la tráquea, ese líquido amniótico teñido de meconio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues generalmente se pensaba que la mayoría podían hacer una neumonitis química, más sin embargo, se encontró que cuando se dejó de aspirar a estos pacientes, se redujo el número de infecciones o neumonías que se presentaban y que no se modificó la incidencia entre los que aspiraron o no aspiraron. Es decir, el aspirarlo no modificaba nada. Quien lo iba a presentar, lo aspiraran o no. Y sin en cambio, las infecciones, porque una cosa es una neumonitis química, que es una quemadura de esa vía respiratoria por las sales biliares, por todo lo que vamos a ver cuando veamos síndrome de aspiración de meconio, generalmente son estériles, es decir, no contienen gérmenes, solamente es la neumonitis química, pero en este caso se complicaban con neumonías, con sepsis y pues incrementaba la mortalidad de los pacientes, de tal manera que desde hace más o menos del 2010 para acá se cambió este algoritmo y se decidió que solamente aquellos pacientes que no presentaran esfuerzo respiratorio eran aquellos a los que se les iba a liberar, como comúnmente lo hacemos, la vía aérea. Pero si el paciente nacía con líquido amniótico teñido, no importaba si ligero o un verde muy espeso, pero vigoroso, no se realizaba aspiración de forma rutinaria. Y solamente si lo requerían, pues con la perillita liberaríamos esa vía aérea. Como ya dijimos, hay que retardar el pinzamiento del cordón de 30 a 60 segundos. Hay otras literaturas que ustedes van a encontrar que se puede retrasar en estas condiciones hasta 2 o 3 minutos sin ningún problema. Hay algunos que dicen que hasta que deje de latir el cordón, pues es el momento en el cual se debe realizar ese pinzamiento, siempre y cuando estemos en este entorno, que es cuando nosotros podemos entregarle el bebé a la mamá y pasar a lo que sería el apego piel con piel, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? Entonces, recién nacido de pretérmino o de término no vigoroso. ¿Qué vamos a hacer? En los primeros 30 segundos, lo que ya hemos venido repitiendo, mantener eutermia. ¿Cómo? Primero, pues, recibirlo con paños tibios, ponerlo en una fuente de calor radiante, ¿verdad? Cambiar los paños en cuanto se humedezcan, ¿verdad? E iniciar un secado. El segundo punto sería el posicionamiento adecuado. Ya dijimos, ¿verdad? Que debe ser en decúbito dorsal con una pequeña extensión o ligera extensión de lo que sería el cuellito en la posición que nosotros llamamos de olfateo, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a lograr que los ejes orofaringeos se alineen, ¿de acuerdo? Y el siguiente sería una vez que nosotros pusimos este rollito, que era lo que decíamos, como aquí el occipucio es muy prominente, pues nosotros generalmente tendemos a tender flexión, ¿verdad? Entonces, bueno, después de colocar eso, ya vamos a nosotros proceder a liberar la vía aérea con una perilla, con una sonda de aspiración, lo que nosotros requiramos. ¿Cuál es el orden, dijimos, de aspiración? Boca, nariz. Boca y nariz, ¿verdad? Vamos a proceder, una vez que ya liberamos, a realizar el secado y un estímulo enérgico, ligeramente enérgico, si es necesario, ¿verdad? Es decir, dentro de esta secuencia es lo que nosotros vamos a realizar y solamente disponemos de 30 segundos tras el nacimiento para realizar toda esta rutina. Entonces,
¿Cuáles son las 3 preguntas que nos comenta en nuestro algoritmo que estamos realizando nosotros al nacer? Unas son las que realizamos el ginecólogo, otras son las que nosotros nos vamos realizando en nuestra mente, que eran las 3 preguntas que dijimos. El de nacida a término, buen tono y respira o llora. Y lloran, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuáles son los pasos iniciales de la atención del recién nacido en base a lo que acabamos de describir? Ya sea de término o de pretérmino, cuando lo pasamos a nuestra cunita de calor radiante. Es mantener la eutermia, el Término, posicionamiento adecuado, posicionamiento, muy bien. la liberación de vía aérea, ¿En qué posición? en Olfa, vento dorsal, olfateo. Ok, ahorita vamos a ver más adelante, repasar eso. 3, esos 2, 3. liberamiento de vía aérea, Liberar vía aérea. Luego, ¿en qué orden? Secado. Boca, nariz. boca, nariz, N, ¿no? Boca, nariz, muy bien. Ya son todos unos expertos. 4, Secado. secado, secado. 5, más fácil ya. El estímulo, Estímulo, ¿no? Si no responde, lo estimulo. ¿Cuánto dura todo esto? 30 segundos. 30 segundos. Segundos. Ok. En esta imagen, díganme cuál es la posición correcta que voy a poner. ¿Cuál es la posición de olfateo? Es ¿La la A, la B o la C? La A. ¿Sí? ¿La A, la La B B. Es o la la B. C? La B. La B. Ujú. A ver, vamos a analizar la C, ¿por qué no? porque no hay extensión del cuello. Está como, Flexionado. está flexionado. La C, definitivamente no. Ok. La A, ¿por qué no? Porque no están alineadas las vías. ¿Cómo se ve el cuello? Muy Hiperextendido. extendido, ¿verdad? Y la otra está neutro, ¿no? O sea, está en una posición como si estuviera oliendo el rocío matutino, ¿no? No está tan hiperextendido. Entonces, la B es la correcta. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Qué debo de hacer si no respira el paciente o la frecuencia cardíaca posterior a realizar mi algoritmo, como ya habíamos descrito una y otra vez de rutina? Si no respira, hace apneas o la respiración es irregular o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, ¿qué voy a hacer? Iniciar la presión positiva. Iniciar presión positiva, ¿verdad? Monitorización es muy importante porque es lo que me va a decir si lo estoy haciendo bien o no. O sea, ponerle parches de electrodo, generalmente vienen de 3 canales que ponemos ahí, no los está poniendo no nosotros, sino la enfermera, y la saturación. Checar de vuelta que estemos en una posición correcta de la cabeza y mascarilla, la misma posición que ocupamos para liberar la vía aérea, cuando lo recibimos, es la misma posición que es la correcta para dar la presión positiva. Esa posición no se debe de cambiar y se debe de mantener, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué debo de hacer? Seleccionar mi mascarilla, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Usar técnicas con una o con 2 manos. ¿A qué se referirá con la técnica de una o 2 manos? ¿Alguien lo leyó? Y dijimos, ventila 2, 3, la frecuencia cardíaca de 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿De acuerdo? Ese es el ritmo. Dijimos que casi lo adecuado es una respiración por segundo, que levante el tórax. Entonces,
¿Cómo lo voy a colocar? Pues así como lo está colocando ese médico ahí, ya vimos la posición. Ven cómo pone en la imagen que nosotros estamos viendo en el recuadro del lado derecho, imagen A, cómo está poniendo sus manos sobre la mascarilla. En C. Y abajo, en la imagen B, abajo de ella, vemos cómo está poniendo las manos sobre la mascarilla. Lo que nosotros estamos viendo se llama técnica en C, ¿verdad? Y es que nuestro dedo pulgar, ¿verdad? Perdón. Y es que nuestro dedo pulgar, que en este caso es este, y nuestro dedo índice, el pulgar debe de quedar en la parte superior de la mascarilla, ¿verdad? Y nuestro dedo índice en la parte inferior, haciendo una C alrededor de la mascarilla, mientras que nuestros dedos medio, ¿verdad? Anular, van a ir por debajo sobre el borde óseo de lo que sería nuestra mandíbula, ¿verdad? Tratando a su vez de elevarla y hacerla hacia adelante, ¿verdad? Para que nosotros podamos liberar esa vía aérea, es decir, nosotros empujamos esa mandíbula hacia arriba y adelante, para que la lengua se desplace hacia el frente y nos permita realizar una adecuada ventilación. Esto lo puedo hacer con una mano, si sobre todo solamente somos 2 reanimadores, o con 2 manos. Esto lo voy a requerir más frecuentemente cuando requiero dar presiones mayores. ¿Por qué? Porque generalmente, como yo les comentaba, en síndrome de aspiración de meconio, a veces membrana hialina, no logramos hacer un buen sello por las presiones que se requieren y dar una buena ventilación. O porque yo quiero, somos 3 reanimadores, 4 reanimadores y lo podemos hacer así. Entonces podemos realizar esta maniobra. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Doctora, bueno, tengo una duda. Sí, dime. Nos había mencionado que lo común era que no encontráramos como tal el material o las mascarillas y la bolsa de presión positiva en el, pues como tal en la clínica, en el hospital. En el Entonces hospital, nos... sí, en el hospital sí. En un hospital cualquiera, así el más chirulero que sea hospital o un centro de salud grande, sí. Yo dije en sus centros de salud si se van a, no sé si todavía sigan yendo al cerro, ¿no? Pero si a ti te mandan un centro de salud, esas comunidades que uno va aisladas del mundo, ahí no hay. Bueno, en esos casos que nos vamos a los centros de salud, y que no tengamos como tal los materiales, nos había comentado que la respiración iba a ser nariz-boca, ¿no? Cubriendo Pues, la boca y la nariz, o solamente por lo que sería la boca, tapando la nariz. Pero pues nuestra boca es grande, su boquita es chiquita y así le tendremos que hacer. Pero sí. imagínense los riesgos biológicos para nosotros y para el bebé, ¿no? O sea, son muchos, pero bueno, ante de una situación de vida o muerte, pues así se tendría que realizar. Justamente a eso iba mi pregunta, que ahora en estos tiempos de la pandemia o de COVID, si esas respiraciones de nariz-boca estaban indicadas para realizarse como tal. Pues siempre van a estar indicadas, doctor, porque es para salvar la vida realmente, pero en la pandemia COVID lo que nosotros tenemos que dar prioridad pues es a nosotros, ¿no? O sea, si el riesgo que yo tengo, por ejemplo, tengo factores de riesgo para pensar que ese bebé puede ser portador de COVID, ¿no? Porque la mamá tuvo fiebre, tuvo eso, pues ¿a quién le voy a dar prioridad? A mí, ¿no? O sea, definitivamente, yo soy el proveedor de salud y si no hay un proveedor de salud, pues ¿quién va a atender al paciente, ¿no? Entonces, ahí sí, pues desafortunadamente tendríamos que elegir, pero ante la ley, pues legalmente nosotros tendríamos que realizar, porque esa es la alternativa para dar una reanimación, ¿no? O sea, si yo no tengo el material, se supone que no me excusa porque puedo realizar esta maniobra. Lo que podemos hacer, hay dispositivos con bolsas plásticas y hay unas mascarillas y filtros que podemos utilizar, pero digo, eso ya es por parte de nosotros que nos equipemos de forma apropiada para poder realizar nuestro trabajo. Pero la realidad es que cuando ustedes encuentren pacientes que tienen factores de riesgo, pues las deriven desde un principio y les digan que ahí no van a atender, es decir, nosotros no tenemos material con que atender a esos pacientes, ¿no? Y no aceptemos esas condiciones
en las cuales pues vamos a atender a pacientes de forma inapropiada. ¿Dudas, preguntas? Gracias, doctora. Entonces, bueno, ya dijimos, elevando la mandíbula. De hecho, aquí si ustedes se fijan, en esta imagen de acá, está, en esta imagen, aquí, vemos cómo este dedito, ya le he vuelto otra vez, a ver, déjame ver. Perdón, hay los problemas técnicos. Como decía, el dedito que estábamos hablando, que puede ser el anular, principalmente. Nosotros aquí vemos este dedito que está en el ángulo de la mandíbula. Como yo les comentaba, desplazar y empujar hacia arriba para liberar esa vía aérea prioritario. Si ya no hay ninguna duda hasta aquí, pues vamos a saltarnos al siguiente tema, a la siguiente diapositiva. Parámetros para iniciar la ventilación. Lo volvemos a repetir en cada diapositiva, porque solamente así se les va a quedar. FIO2 del 21 al 30%. ¿Cómo la selecciono? ¿Verdad? ¿Cuál sería el flujo de aire que debo de iniciar yo en litros? Hablando en mi flujómetro, pues lo mínimo ante una reanimación son 10 litros. Yo les comentaba, los 10 litros, pues si no tenemos, en borboteador lo estamos dando de oxígeno puro, pero si nosotros tenemos un mezclador que mezcla aire, ¿verdad? Este es el aire que no contiene oxígeno y este es el oxígeno, el verde. Yo aquí con estos dos puedo dar los 10 litros, ¿verdad? Fácilmente con una mezcla de FIO2 preseleccionada, como en este caso nosotros dijimos que es el 30%. Si no, aquí pues no puedo proporcionar este 30%, yo puedo poner en mi bolsita de 5 a 10 litros o hasta 15 litros máximo, dependiendo de mi paciente, para darle reanimación, ¿de acuerdo? La presión que habíamos dicho, inicial, desde hace la clase pasada, que yo debo de iniciar es a 20, entonces, ¿qué tengo que ponerle? O quitarle. Dijimos que la bolsa tenía un ¿qué? Un seguro. Un seguro que me permitía, ese seguro tiene una válvula, todas las bolsas de reanimación, pero siempre chequenla, ¿no? Porque luego a veces puede que el administrador no le importa si tiene esta válvula de regulación o no, porque él no es un proveedor de salud, puede que no lo tenga. Entonces siempre deben checar esta válvula en la zona que yo les dije de la imagen anterior, y ahí van a ver esta válvula y va a decir 20. Normalmente puede tener un reloj que puede ser 20, 30, 40 y ustedes pueden subir la cantidad de presión que pueden soltar con esa bolsita, o generalmente, lo que yo les decía, las bolsas neonatales siempre van a tener solamente hasta 20 esa válvula. Si nosotros la apachurramos, vamos a dar presiones mayores, entonces lo único que tenemos que hacer es quitar o poner el seguro. Si yo le pongo el seguro, quiere decir que voy a dar presiones mayores. Si yo le quito el seguro, quiere decir que le permito a esa válvula liberar la presión excedente de mi reanimación. Bebés que pueden requerir presiones altas, generalmente pueden ser membrana hialina y síndrome de aspiración de Mecone. ¿Cómo voy a saber? Pues más adelante vamos a ver lo que yo espero al vigilar o monitorizar durante la ventilación. Como dijimos, cuando tenemos síndrome de membrana hialina, cuando tenemos aspiración de Mecone, en el cual también se afecta lo que sería el surfactante, podemos requerir presiones tan altas como 30 a 40 milímetros de mercurio para poder alcanzar una apropiada ventilación. Entonces dijimos que el ritmo es de 40 a 60 respiraciones por minuto, las que tenemos que dar. Nuestros objetivos siguen siendo la misma tabla que hemos estado hablando. En este de acá, en esta imagen, lo único que voy a recalcar, esta es una piecente, esta es una maquinita que nosotros preseleccionamos lo que queremos con respecto a la presión que vamos a dar, ¿verdad? Y ahí le programamos 20, 30, 15, 10, lo que nosotros queramos, le programamos la fracción inspiratoria y el flujo, ¿verdad? Que nosotros necesitamos. En litros, esta pieza nada más la ponemos aquí y lo único que tenemos que hacer es ahí, como se ve en esta imagen, ocluir el agujero, ¿verdad? Cuando nosotros lo ocluimos, inmediatamente vamos a ver cómo el tórax se levanta y en cuanto nosotros soltemos,
pues va a haber una expiración. Entonces, lo único que tenemos que hacer no es apretar la bolsa ni hacer nada, solamente ocluir y fijar en el aparato previamente los parámetros establecidos. Estos son los dos más comunes que pueden encontrar en una sala de reanimación. Entonces, dijimos que duración de los ciclos son 30 segundos, ¿verdad? La evaluación puede ser en intervalos de 15 segundos, solamente cuando estoy dando presión positiva, que evalúo la respiración, la frecuencia cardíaca. Para eso no necesito parar la ventilación, lo puedo hacer directamente, ¿verdad? Con el estetoscopio, ver la frecuencia cardíaca y pues la respiración se va a ver, ¿no? El paciente empieza a tener esfuerzo. Desde que nosotros lo estamos ventilando, ya se empieza a ventilar, no le agrada, empieza a toser, empieza a estornudar, ¿verdad? Y vemos de forma activa que ya tiene un esfuerzo respiratorio. Si ya tiene respiración en ese periodo, pues concluyo el ciclo, si no, debo de continuar e investigar las causas. Como yo les comentaba, las causas son múltiples que pueden ir desde el recién nacido, propias del paciente, o pueden ser en el equipo o en nuestra técnica. ¿De acuerdo? Entonces, del recién nacido, aparte de las que ya dijimos, ¿verdad? De que esté muy asfixiado, de que tenga problemas, ¿qué otra cosa puede ser que también tenga? Por ejemplo, ya le di un primer ciclo y le di un segundo y no me fijé en la válvula. Y en vez de que le diera una presión a ese paciente de 20, le di una presión de 40. Me faltó comentarles que cuando compriman la bolsita de reanimación, ¿cuánto voy a comprimir esa bolsita? Más o menos de 3 a 5 centímetros, es decir, la comprimo y la profundidad con la que debo de comprimirla es de 3 a 5 centímetros con una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿cuál podría ser la causa? Aquellos neumotórax, ¿no? Entonces, yo debo descartar un neumotórax y esto puede ser la causa probable desde una bradicardia hasta que no pueda establecer yo una ventilación efectiva y el paciente siga sin respirar. Hernia diafragmática, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, etc. Del equipo, pues ya dijimos desconexión, elección inapropiada del material, de la técnica, que no estemos haciendo un buen sello, que no estemos empujando la mandíbula hacia arriba y que siga ocluyendo esa vía aérea, ¿verdad? etc. Que no estemos dando con la suficiente profundidad. Como yo les decía, ¿de cuántos centímetros la bolsita? De 3 a 5 centímetros, ¿verdad? Aproximadamente, y con eso le estoy dando un buen volumen, no toda así, chas, chas, chas. Pues con eso, si ustedes la comprimen toda, lo más probable es que hagan un volutrauma, ¿verdad? En ese paciente. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quien nos esté ayudando, ya dijimos que establecimos roles, entonces, por ejemplo, yo me fui a lo que era la ventilación, entonces estoy dándole a técnica de lo que sería una mano, mi ventilación con una mano, pues estoy sujetando la mascarilla y con la otra estoy dando yo a la bolsa la PPI. La siguiente persona, dijimos que eran 3 reanimadores, lo que ustedes habían elegido, pues va a ser la encargada de, en este caso, poder monitorizar el progreso del paciente. Y entonces, de forma fuerte, clara y efectiva, en cuanto monitorice la frecuencia cardíaca, si esta es efectiva, pues debe decir que la frecuencia cardíaca está aumentando y eso quiere decir que mi ventilación de presión positiva está teniendo un efecto positivo, ¿verdad? Si dijimos, está con un esfuerzo respiratorio apropiado en este periodo de tiempo y la frecuencia cardíaca está por arriba de 100, puedo detener mi ciclo. Si no, tendré que continuar hasta que tenga lo que dijimos, yo considero como una respuesta apropiada a mi reanimación. ¿Cuáles son los puntos para que yo considere una respuesta apropiada a mi reanimación? ¿Qué busco? Ya sé que una buena ventilación, ¿no? Pero ¿qué busco? ¿Qué le veo en la clínica? ¿Cómo sé que ya está recuperando ese paciente? ¿A cuánto? A más de 100. ¿Qué otra cosa?
La presencia de tono y de esfuerzo respiratorio. Esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Que el esfuerzo respiratorio sea apropiado, que empiece a recuperar el tono y la coloración. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, esto nada más, lo que único que me dice es que debo de en cada momento hacer mi reevaluación, y cuando hago mi reevaluación, pues obviamente quien esté a cargo me tiene que informar qué está pasando y al equipo, ¿no? Para saber qué sigue, el circulante para que esté atento por si va a preparar la adrenalina o no lo va a preparar, ¿no? Él debe de estar atento. Entonces, nosotros debemos recalcar si esto es positivo o si esto es negativo. Si esto es negativo, como yo les comentaba, tenemos que realizar una secuencia de pasos. Primero, tengo que ver que haya una adecuada expansión de ese tórax cuando yo estoy dando esa ventilación, que sea simétrica, porque si es asimétrica, puedo sospechar de una hernia diafragmática o puedo sospechar de un neumotórax, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Pues que la mascarilla no esté en la posición correcta, que si yo ya lo intubé, que ese tubo se haya movido, que se haya ido hacia un bronquio, ¿verdad? Generalmente hacia el lado derecho y me haga atelectasia del lado izquierdo y que de todas maneras pues no pueda ventilar a mi paciente, ¿verdad? Que la cánula se haya desplazado de ahí y que esté en esófago, que ya no esté en tráquea, etc. Si es que yo ya intubé a mi paciente. Que no haya estado conectado el equipo, ¿verdad? Para darle una fracción inspiratoria mayor al 21%, como límite dijimos al 30%, aunque en ocasiones podemos requerir más, pero lo que se refiere es que principalmente se realice al 30%, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas acciones, pues yo las tengo que realizar de primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuándo va a estar indicado que yo inicie oxigenación al 100%? Pues cuando yo esté en una situación de parada cardíaca. Es decir, la frecuencia cardíaca por de cuánto debajo? Menor de De 60. 60. Menor de 60. ¿De acuerdo? Sería la única indicación en la cual pues yo sí tendría que incrementar mi fracción inspiratoria de oxígeno. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver lo que sería un caso clínico, identificar los factores de riesgo del recién nacido para ventilación de presión positiva, describir la técnica correcta de la ventilación a presión positiva, mencionar los pasos iniciales para evaluar la respuesta de la ventilación a presión positiva, identificar cuándo se puede suspender la presión positiva y pasar a otros métodos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las 4 preguntas prenatales? Es decir, las que yo le hago al ginecólogo cuando estoy con mi campito ahí, todo nervioso. Ajá, ya dijimos. Las características del líquido amniótico. Ajá, ¿qué más? Sí, ¿Cuántos? embarazo múltiple. Ajá, ¿qué más? Sí, hay- No, Factores factores. factores de riesgo. Muy bien. Entonces, ya con eso, yo debo decidir cómo voy a organizar mi reanimación neonatal. ¿Cuáles serían las 3 preguntas que yo voy a realizar en el momento en que ya nació mi bebé? Si existe tono. Ajá, uno es el tono, el más Sí, importante, respira. ¿no? ¿Y el otro? Esa terminó. ¿Sí? Cuando ya nació mi bebé, ¿cuáles eran mis preguntas principales? Entonces, Y nació a término. tono, término y respiración. ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso, yo decido. Mi equipo y mis pasos iniciales van a ser iniciar una monitorización, ya dijimos, mínimo electrocardiográfica y de saturación. No se les olviden esos puntos. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos al caso clínico anterior, ya lo vimos. Embarazo de 38 semanas, producto único, líquido amniótico meconial, ahí se ve como cuántas cruces. Como 3, ¿no? Pero bueno, para este caso va a ser una cruz. Madre de 37 años, hipertensión gestacional, se indujo trabajo de parto, presenta desaceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Esto es bueno o es malo? Vale. Malo, ¿no? Nos habla ya de una baja reserva fetal, ¿no?
riesgo de asfixia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos reanimadores creen que voy a requerir? Mínimo 3. Mínimo 3. Muy bien, equipo. Preparo para ver si requiere secuencia de intubación. Sí, ¿no? Preparo aspiración, preparo mascarillas, preparo cánulas. Entonces, ¿qué voy a evaluar? ¿Cuáles serían mis pasos iniciales en este bebé? Yo lo recibo y luego ¿qué hago? Ajá. Entonces me hago mis 3 preguntas, ¿no? Entonces ya dijimos que es de término, ¿no? El tono está abolido. ¿Qué más me falta? No llora o No tiene esfuerzo respiratorio. ¿Qué hago? Ya sé que no lo voy a mandar con la mamá, pero ¿qué hago? ¿Cuál es mi secuencia? A ver, ¿quién se avienta? ¿Quién de ustedes dice yo? Mantener eutermia. Mantener eutermia, muy bien. Mantener eutermia. ¿Cómo logro mantener la eutermia rápidamente? Para ya no retrasarnos más. En primera instancia con paños tibios o Paños calientes. tibios, los llevo a mi La túnel. radiada. Luego, Usarlo una fuente de calor radiante. ajá, luego, ¿qué más? Ya mantenemos eutermia, ya lo llevamos allá. Luego, ¿qué me sigue? Mantenerlo en posición de cúbito dorsal. En Posicionamiento. Muy bien. Lo pongo acostado, ¿verdad? Ajá, la extensión del cuello. Con, Ajá. y, ay, con el... Ligera extensión o posición de olfateo, doctora. Sí. Si te fijas, y les voy a decir cómo van a saber que están por ahí. El eje del oído, nosotros normalmente tiramos una línea, ¿verdad? Que debe de pasar. Entonces, entre la mandíbula y el eje del oído. Si se fijan, cuando nosotros tenemos una posición en olfateo, esta queda ligeramente por arriba del hombro. Debe de quedar el lóbulo apuntando ligeramente por arriba del hombro. ¿Cómo está este lóbulo de la oreja? Por debajo. Debajo. Entonces la posición está en flexión. ¿Está en buen posicionamiento ese bebé? no. No. Primer error, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes lo detectaron y enseguida, ¿qué hicieron? ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Por cuál es la causa más frecuente en ellos? De que yo no logre esa posición. Ah, pues, El occipucio, ¿no? Es muy prominente. Entonces, en ellos, pues difícilmente si nosotros no ponemos una almohadilla aquí, vamos a lograr corregir eso. ¿Qué tan gordita va a ser la almohadilla? Pues dependiendo de qué tan prominente sea. Tengo que lograr, ¿qué dijimos? Que este borde de la orejita quede apuntando directamente por encima, no muy arriba, sino ahí, justamente en esa línea, que cruce por arriba del hombro, para que yo pueda alinear mi eje. Muy bien. ¿Qué más, doctores? Ya lo alinearon, ya le pusieron su almohadilla. ¿Debajo de dónde? ¿Del cuello, de la cabeza o de los hombros? De los hombros. De los hombros. Ok, muy bien, ya lo posicionaron. Perfecto. Corriendo porque el tiempo es oro en este bebé. ¿Qué van a hacer? Se libera la vía aérea. Liberar vía aérea. No está respirando. ¿Cómo la libero? Relación boca-nariz. Muy bien. Boca, nariz. Puedo utilizar perilla o puedo hacer con una sonda, lo que yo quiera, ¿verdad? Ok, muy bien. Luego ya liberé vía aérea. ¿Qué más voy a hacer? El secado. 2, 3, 4. Secado. Muy bien. Y cambio de paños, es decir, los seco, ya los paños van a estar húmedos y los cambio, les pongo 1. Si en ese momento mi paciente en todo ese ajetreo no ha respirado, ¿qué le tengo que hacer? Aplicar el estímulo. Aplicar el estímulo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí. ¿Cuánto tiempo tengo? Quien esté ahí circulando, quien esté circulando, yo ya le dije 30 segundos.
¿Qué hago? ¿Cuál es mi evaluación que yo voy a hacer de esta acción? Evaluar. Ajá, que empiece, que no tenga apnea, Que no, frecuencia cardíaca, muy bien. Que tenga respiración regular. Ajá, apnea, respiración irregular, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? la La frecuencia frecuencia cardíaca menor a 100. Frecuencia cardíaca mayor de, Menor de 100. es tu paciente, que rápidamente tengo ese periodo. ¿Cuánto me tengo que tardar? 30 segundos, dijimos. Entonces, mi paciente tiene respiración irregular, respira y ya se queda, y otra vez vuelve a respirar, pero no la puede sostener, es decir, no se está moviendo, no está con una respiración adecuada. La frecuencia cardíaca es de 86. ¿Qué hago? ¿Qué hacen en este caso? Iniciar la presión positiva. ¿Qué mascarilla? ¿Qué le voy a decir a mi enfermera? Yo soy tu enfermera. ¿Qué me vas a decir? Que sea una mascarilla de término. De término. Ya te paso la mascarilla de recién nacido de término. Y te pasé tu bolsa y ya la conecté. ¿Qué fracción inspiratoria le pongo, doctora? 21%. 21%. Puede ser 21 o 30%. Las dos respuestas son buenas, de 21 a 30%. Muy bien. Ya está listo. Ya liberaste, ya vas a empezar tu ventilación. Ok. Ya colocas tu mascarilla. ¿Cómo sabes que tu mascarilla está bien colocada? porque no hay fugas. Porque no hay fugas. ¿Y dónde a dónde debe de llegar? Por encima de la barbilla. Ajá. Dirigente O sea, nasal, más o ¿no? menos a la altura. Y, perdón, el nacimiento de la nariz. Que no abarque los ojos, es decir, que no haga esto, porque entonces no nos da un sello apropiado. Muy bien. Ya puse mi mascarilla de la forma correcta. ¿Qué empiezo? ¿Cómo es la técnica para agarrar mi mascarilla? Somos 3. En una técnica de C. Con técnica en C, perfecto. ¿Qué busco con la técnica en C? El Sí, sello de claro. la mascarilla. También dijimos desplazar la mandíbula, ¿verdad? Aquí está el ángulo de la mandíbula. Aquí va a ir mi dedo anular y lo va a empujar hacia arriba. ¿Para qué? Para que nosotros vamos a ver cómo se desplaza esta barbillita hacia enfrente para que la lengua, que es más grande en los bebés con respecto a su cavidad oral y además sus tejidos más laxos, se pueda liberar, ¿verdad? Entonces yo ya lo posicioné, pero esto le va a ayudar a que el aire entre de forma más libre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya. ¿Cuántos ciclos le voy a dar de PPI? ¿Cuántas ventilaciones? 2 ciclos de PPI y de ventilaciones tiene que ser por lo menos de 40 a 60 respiraciones por minuto. Estamos en un ciclo. Acuérdate que esto no es tanto que tenga 2 ciclos, estamos en un caso, ¿no? Tú estás recibiendo este paciente, entonces tú ya decidiste que le vas a dar PPI, ya seleccionaste tu mascarilla, ya pusiste tu fracción inspiratoria de oxígeno, que dijimos que es al 21%, y entonces voy a iniciar mis ciclos. ¿Con qué frecuencia lo voy a dar? ¿De cuánto a cuánto dijimos? De 40 a 60. De 40 a 60, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero dar 40, yo voy a decir ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ¿de acuerdo? Eso me da una frecuencia aproximada de 40 respiraciones por minuto. Si yo quiero dar 60, pues solamente sé que tengo que dar una respiración por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se les haga a ustedes es más fácil, ¿de acuerdo? Ok, ya diste tus 40 respiraciones. ¿Cuánto tiempo yo puedo evaluar durante esta secuencia? ¿Al qué tiempo de estos 30 segundos yo puedo evaluar mis acciones? A ¿Qué los es el 15 segundos, a la mitad del ciclo, ¿no?
Sí. ¿Necesito interrumpir mi ventilación? No. No. Alguien puede escucharme la frecuencia cardíaca, ¿verdad? ¿Qué busco? Lo mismo que estoy buscando arriba, ¿no? Ok, me dicen que la frecuencia cardíaca está en 70 y sigue sin esfuerzo respiratorio. ¿Qué hago? Un segundo ciclo de PPI. Un segundo ciclo de PPI. En ese segundo ciclo, además de todo eso, ¿qué debo de valorar? Que no se deba a causas de la técnica del bebé o del sellado de la mascarilla. Te lo voy a poner así de fácil. ¿Ya agarraste? ¿Lo ventilaste? Ajá. Ok, del bebé. Yo escucho que se escucha cada vez que lo ventilo. Despejar la vía aérea. Despejo la vía aérea y doy mi ciclo de PPI. Ok, completo mi ciclo de PPI. La frecuencia cardíaca está de 110. Mi frecuencia respiratoria sigue siendo irregular. ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes? ¿Intubar? Considero intubar. Muy bien. Entonces ya pido mi cánula. Mi hoja de laringo, si es de término, ¿cuánto le toca? La número 1. ¿No? Número 1. Muy bien. Entonces ya le toca una número 1, le toca una cánula de 3 o 3,5, ¿verdad? Por su peso, que vamos a suponer que se ve que pesa como unos 3 kilitos más o menos a 3,500, ¿no? Está gordito. Ok, muy bien. Entonces ya intubo a mi paciente y lo inicio asistencia ventilatoria mecánicas. Muy bien, son todo un éxito. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo, doctora, No, tengo una doctora. pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó, doctora? Sé que suena repetitivo, pero no ve que usted dice que cuando suena como que tiene algo en la vía respiratoria, estamos ventilando, o sea, inmediatamente tenemos que, no entiendo la parte que tenemos que deteriorar tantito la ventilación para, ¿cómo se llama? Liberar la vía, para Ok, mira, limpiarla. si tú estás escuchando, estás viendo que tu bebé no está mejorando, tienes que hacer el repaso de lo que dijimos, que puede ser el bebé, que tenga secreciones, que ya le hayamos hecho un neumotórax, ¿no? O que tenga un problema que no detectamos, como una hernia diafragmática congénita, etc., ¿no? Inclusive un secuestro, ¿no? Ya en este semestre ya no nos dio tiempo de ver el secuestro pulmonar, que es una condición congénita, ¿no? Pero todo eso que nos puede permitir o nos puede, ¿cómo te diré? Alterar la reanimación. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una atresia traqueal, ese paciente tendríamos problemas para ventilarlo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que podrían hacer vivo? Mm, no. Sí, ¿no? Porque los pulmones no están funcionando, ¿no? Entonces es un paciente que pues no se dio cuenta el ginecólogo o no le hicieron nunca un ultrasonido, nació ese bebé, pero pues mientras estaba en útero, que la placenta, su pulmón de ese bebé, pues no tiene problemas. En el momento en que tiene que hacer la transición al nacimiento, presenta este defecto, ¿verdad? ¿Lo vas a ver? No, simple y sencillamente no lo vas a poder ventilar, inclusive ni lo vas a poder intubar y muy probablemente se muera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, depende, ¿no? De ciertas situaciones. Entonces, vuelvo a repetir, hay situaciones que tendremos que evaluar en conclusión al paciente, situaciones que tendremos que evaluar, en este caso, el equipo, y situaciones que tendremos que evaluar nuestra técnica. ¿Qué pasa? La doctora Vanessa, por decir así, le está dando y está comprimiendo la bolsita 1 centímetro, medio centímetro. ¿La ventilación será efectiva? No. No. No, llevar 5 ciclos y nunca lo voy a sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque la ventilación no está siendo efectiva. O puede ser que le estoy dando correcto, la doctora Vanessa, 3, 5 centímetros, pero mi válvula de liberación en este paciente con un probable síndrome de aspiración de meconio
requiere presiones mayores, y entonces yo estoy diciendo, la doctora me dijo que de 3 a 5, pero no estoy viendo que ese tórax no se levanta, ¿verdad? Entonces, no estoy produciendo una ventilación efectiva. Necesito cerrar esa válvula y ver si con eso puedo dar mayor presión o darle mayor volumen para tratar de generar esas presiones, ¿verdad? Con los riesgos que puede conllevar. Por eso debemos ir de menos hacia más para evitar todos estos daños. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta o duda? Gracias, doctora. Bueno, volvemos a repetir. Sería, no les escuché, perdón, es que se escucha cortado. Bueno, vamos a pasar a la intubación endotraqueal. La intubación, cuando no logramos una adecuada ventilación, tenemos que pensar eso, como ya lo hicieron muy bien. Presencia de meconio sin esfuerzo respiratorio. Bueno, pues también, ¿no? O sea, ya pensamos que este paciente tiene una asfixia severa y pues ya estamos pensando desde el primero o segundo ciclo, a menos que, digo, suceda lo contrario y empiece con una buena respiración, puedes realizar una secuencia de intubación rápida. Circunstancias especiales, síndrome de distrés respiratorio por membrana hialina, si es menor de 32 semanas de edad gestacional, nosotros hacemos una intubación electiva para poder administrar el surfactante. Estos pacientes van a requerir administración de surfactante profiláctico, ¿verdad? Y entonces los intubamos y posteriormente, generalmente los neonatólogos enseguida los extuban y les ponen un CPAP. Pero para la administración del surfactante es necesario su intubación, por eso es que lo consideramos, ¿verdad? Lo que sería, ya dijimos, en este caso, hernia diafragmática, ¿verdad? Anestesia general, etc. Y bueno, si ya dijimos que llegamos a un segundo ciclo, pues ya estamos pensando en esa posibilidad. Como nosotros vemos, ¿cuál es nuestra técnica? Pues nosotros estamos a la cabecera, ¿verdad? De ese paciente, la cabeza debe quedar hacia nosotros, los pies apuntando hacia el lado contrario, y nosotros vamos a poner en la misma posición que pusimos de olfateo a nuestro paciente, vamos a introducir de izquierda a derecha el laringo, es decir, entramos por el ángulo, ¿verdad? Obviamente quedando sobre lo que sería nuestra hoja, arriba de nuestra hoja la lengua, y entonces nosotros vamos a llevarla hacia la línea media, ¿verdad? Con este movimiento, o bueno, dependiendo si son zurdos pueden hacerlo al revés, y levantamos y ¿qué tenemos que visualizar? Pues primero lo que sería nuestra glotis, lo que sería nuestro esófago por debajo y nuestras cuerdas vocales verdaderas, ¿verdad? Estas son las falsas y estas son las verdaderas. Lo que yo les decía, aquí la epiglotis la queda sobre lo que sería en este caso nuestra hoja. Entonces, ¿cuál es la secuencia correcta? Esto es lo que hacemos mal la mayoría. Como cuando ustedes brindan, yo les repito, la posición es agarrar el laringo como si yo tuviera mi tarro de cerveza y voy como a brindar, ¿no? Entonces es hacia enfrente y hacia arriba, ¿verdad? No como cuando me voy a ver mi trago, que es hacia arriba y hacia adentro. Este es el muñequeo incorrecto porque lastimamos a nuestro bebé y puede sangrar la vía aérea. Este es el movimiento correcto para que nosotros podamos visualizar nuestra vía aérea. Si nosotros no ponemos bien este pequeño rosier debajo de sus hombros, ¿verdad? Y no ponemos en esa posición neutra, que dijimos que en este caso el lóbulo de la oreja queda justamente por encima de lo que sería nuestro hombro, pues no vamos a lograr visualizar esta vía aérea. Recuerden que la vía aérea está muy anterior y muy arriba en los recién nacidos, a diferencia de los adultos, y esas son las diferencias anatómicas. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Preguntas? No, doctor. No, doctora. Lo que ya dijimos de cuando iniciamos, ¿verdad? ¿Cómo se va a colocar el proveedor para las compresiones cardíacas? Pues en este paciente, vamos a suponer que en nuestro caso anterior, el paciente no mejoró porque tenía una asfixia severa y tenemos 50 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. Entonces, el doctor Miguel se va a poner al lado y va a decir, yo estoy en circulación y voy a hacer compresiones cardíacas, ¿no? ¿Cuál sería mi técnica? Pues bueno, tengo técnica con 2 dedos o lo que sería, en este caso, con ambas manos y ocupando ambos pulgares, ¿de acuerdo? Entonces, el proveedor pues se va a colocar del lado
en este caso, si nosotros estamos, ya tenemos un ventilador o ya está en asistencia ventilatoria mecánica, pues me voy a poner del lado que no estorbe, ¿verdad? Pero generalmente pues es a la derecha del paciente, pero si hay demasiadas bombas o en este caso tenemos ya intubado al paciente y está el ventilador, pues del lado donde yo esté más cómodo, ¿de acuerdo? Y las compresiones, dijimos, deben ir coordinadas con la ventilación, siempre independientemente de que esté intubado o no el paciente. ¿A qué ritmo les dije? ¿Cuántas compresiones por cada ventilación? Tres compresiones por una ventilación. Cuento. 1, 2, 3, ventilo. Ajá, ya lo tenemos. Entonces, 1, 2, 3, ventilo. Ese es mi ritmo que yo voy a realizar. ¿Dónde lo voy a realizar? Ustedes me dirán, pues bueno, ahí está. Debo de trazar una línea que va entre lo que sería, en este caso, ambos pezones, ¿verdad? Que localizaría por ahí mi porción superior de lo que sería, en este caso, mi apéndice cifoides y voy a localizar lo que sería la punta del apéndice cifoides. En la porción media de eso yo voy a colocar mis dos deditos, ya sea pulgares o mi dedo índice y lo que sería mi dedo medio, ¿de acuerdo? Esa es la situación. Entonces lo voy a hacer lo que sería sobre el apéndice cifoides en lo que sería en este caso, el tercio inferior. ¿Cómo lo localizo? Esas son mis líneas de referencia. Debe ser justamente en medio de esa zona. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Esta es la técnica más apropiada, que sería a dos manos, ¿verdad? En las cuales yo voy a rodear, como ahí se ve, con mi mano, con lo que sería el restante de mi mano de dedos y palma, lo que sería el tórax, pasándolo inclusive por debajo, ¿verdad? Del cuerpecito del bebé, de forma apropiada en que yo pueda quedar en esta posición, en que mis dos pulgares queden sobre ese esternón. Lo que habitualmente hacemos, y no en ese maniquí, porque la zona es mucho más chiquita que eso, y si ahora hacemos fracturas costales, pues sería dedo pulgar sobre dedo pulgar, y entonces ponemos así, dedo pulgar sobre dedo pulgar, y empezamos nuestras compresiones. Puede ser, si se fijan en este caso, que lo haga al revés, que es decir, lo esté haciendo el que está a la cabecera, que puede utilizar esa técnica, o puede ser que yo esté del lado, ya dijimos de preferencia el lado derecho, y realice las compresiones. ¿Cuántas compresiones vamos a realizar? 3. 3 por ventilación. 3 por una ventilación. ¿Qué es lo que espero? Ya dijimos, puede ser un lado, un dedo al lado del otro, o un dedo encima del otro, que es lo que más comúnmente utilizamos, por el área tan pequeña y sobre todo entre más pequeños el bebé. Entonces, bueno, tenemos que rodear con nuestras manos el tórax, deprimir al menos un tercio. Si yo no deprimo ese tórax, pues el corazón no va a ser comprimido contra la médula y pues no va a expulsar ningún volumen sistólico. Debo de deprimir un tercio y también debo de permitir que se reexpanda de forma apropiada. Si yo no permito que se reexpanda de forma apropiada ese tórax, pues no permito que haya un llenado de esas cavidades y entonces el volumen sistólico se ve afectado, por lo cual debo de tener estas circunstancias. Dijimos que el ciclo 3-1, 3 compresiones por una ventilación, ¿verdad? Y el ritmo de compresiones son aproximadamente 90 por 30 ventilaciones. Mi ciclo total debe durar 1 minuto y la FIO2 debe ser al 30%. Yo a la mitad dijimos reevalúo. 30 segundos, reevalúo nuevamente a mi paciente. Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Qué hacer si no se logra una frecuencia cardíaca mayor a 60? Debo de checar que mi ventilación sea apropiada, que no tenga neumotórax, ¿verdad? Que no tenga circunstancias pulmonares que no me estén dejando dar una buena ventilación, que esté administrando, en caso de paro, dijimos, FIO2 al 100%, que la profundidad y, en este caso, el llenado, cuando ya nosotros permitimos una expansión adecuada del tórax, sean los apropiados, ¿verdad? Que mi número de frecuencia de compresiones sea la apropiada,
que estén coordinadas las compresiones con las ventilaciones. Si yo las hago de forma independiente, jamás voy a poder proporcionar un RCP de calidad a un recién nacido. Y vamos a detener las compresiones cuando lleguemos a una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto. Y debo de continuar mi ventilación a presión positiva, ¿verdad? Y intubar a este paciente. Es decir, paciente que presentó paro, pues yo le tengo que realizar una asistencia ventilatoria mecánica. Si yo durante ese ciclo completo mi minuto, no hubo una respuesta, ¿verdad?, de esa frecuencia cardíaca, yo puedo administrar adrenalina. Dijimos que una dilución de 1 al 10,000 me va a dar una dosis, ¿verdad?, que va a ser de 1 mililitro por kilo. ¿Cuánto le estoy pasando? Pues esa dilución de 1 al 10,000 me permite proporcionarle a mi bebé 0.1 miligramos a 0.3 miligramos por kilo. Es decir, yo le puedo administrar de 1 a 3 mililitros por kilo de peso, ¿sales? Eso es una dilución de 1 al 10,000. ¿Cómo dijimos que se hace la dilución de 1 al 10,000? Con una solución. Ajá, y eso ya nada más a mí me ahorra el tener que estar haciendo las conversiones y yo ya sé que le voy a pasar 1 mililitro por kilo que me va a estar dando las dosis establecidas, ¿verdad? Que es de 0.01 miligramos hasta 0.3 miligramos por kilogramo por dosis. Si yo no puedo establecer un acceso, en este caso, intravascular, porque ya dijimos que puede estar muy chocado, porque no tengo la experiencia, porque no tengo el material, no quiere decir que yo no pueda administrar estos medicamentos. Yo lo puedo administrar simple y sencillamente también a través de un dispositivo que en este caso sería mi cánula endotraqueal. Y ahí las dosis son mucho más altas y ahí pasaríamos de 0.5 mililitros a 0.1 miligramo por kilo, solamente por el tubo endotraqueal. ¿De acuerdo? Y yo puedo repetir mi dosis cada 3 a 5 minutos, ¿verdad? En lo que yo logro que ese paciente restablezca su circulación espontánea. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Qué le hice? Ahora ya no puedo pasar esta cosa. ¿Ninguno? Creo que no, doctora. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente, que sería en este caso mi resumen, ¿no?, de los medicamentos. Si quieren ahí, pues véanlos nada más. Lo único que cabría resaltar aquí sería que pues el acceso intraóseo, como ya decíamos, lo podemos establecer, aunque requiere cierto grado de expertez para no lesionar a ese bebé, porque muchas de las veces, como son unos huesitos muy delgaditos, podemos atravesar completamente ese huesito y pues realmente que se infiltre el medicamento del otro lado. Entonces también pues no es tan sencillo establecer un acceso intraóseo. El más fácil en ellos dijimos que es el acceso a través de una onfaloclisis. ¿De acuerdo? Si yo requiero pasarle volumen a estos bebés, mi dosis sería de 5 a 10 mililitros por kilo por carga, que podría pasarle, ¿verdad? Y en casos, pues, que nuestro paciente tenga un choque hemorrágico, pues el tratamiento sería la restitución, dependiendo del grado de choque, 2 o 3 de grado de choque hemorrágico, pues, de concentrado eritrocitario. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues bueno, en el recién nacido pretérmino va a ser la misma asistencia, ya comentamos, menores de 32 semanas, se aplica de manera profiláctica lo que sería el surfactante, de acuerdo a nuestras guías. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues todos estos pacientes van a ser trasladados a la UCIN. Estos pacientes ya dijimos, administramos, o sea, intubamos, administramos el medicamento y posteriormente los colocamos, extubamos y los ponemos en un CPAP. Aquí es muy importante el uso de la incubadora, ¿verdad? Y el uso, en este caso, del medicamento profiláctico para que no presenten síndrome de membrana hialina. Ok. ¿Dudas, preguntas? Recién nacido con líquido amniótico.
¿Qué vamos a hacer? Recién nacido vigoroso, no lo aspiramos, no le hacemos nada, seguimos el algoritmo normal de reanimación. Recién nacido que presenta depresión, que requiere PPI, pues obviamente tenemos que realizar la aspiración de ese contenido y seguir nuestra secuencia de reanimación. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces dice, líquido teñido con meconio en un recién nacido vigoroso, si presenta buen esfuerzo, tono, puede permanecer con la madre, recibir los pasos iniciales de atención y utilizar perilla de goma para aspirar nariz y boca. Líquido teñido con meconio en recién nacido no vigoroso, ¿verdad? Vamos a realizar la aspiración de las secreciones. Ya habíamos dicho, en este caso puede ser con la perilla o puede ser con, en este caso, una sonda conectada a un sistema de succión. ¿Cuánto dijimos que tenemos que regular la succión? Que se los repetí un montón de veces. De 80 a 100 milímetros de mercurio en nuestro reloj, ¿verdad? Que vamos a estar teniendo ahí. Y ahí nos dice, no hay evidencia suficiente para continuar recomendando la práctica que estábamos diciendo, ¿no? De lo que sería a nivel traqueal realizar la aspiración. Esto ya viene en su manual de Reneo que les di a su compañera. Y bueno, pues estas son las referencias de donde sacamos esta información en general. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ya ninguno? No, doctora. ¿Seguros? Bueno, rápidamente. Ya nos quedan, ya se tienen que ir a su rotación.